Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, chismes y pasiones que se esconden detrás de nuestras telenovelas turcas preferidas. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy prepárense para un vídeo jugoso porque vamos a hablar de esos momentos que nos roban el aliento, esos encuentros secretos, esas noches llenas de pasión y esos romances que traspasan la pantalla. Sí, hoy vamos a destapar esos reencuentros inesperados, esos momentos no puedo creer que pasó, que nos dejan pegados al televisor. Y para empezar, vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, esos nombres que a muchos les aceleran el corazón. Pero no se preocupen, no vamos a hablar solo de ellos, vamos a explorar varias series y parejas que nos han regalado momentos similares. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos contenido nuevo, análisis, teorías y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder. Además, suscríbanse para que esta comunidad de amantes de las series turcas siga creciendo. Así que sin más rodeos, vamos al vídeo. Y vamos a empezar por el plato fuerte, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí. La pareja que nos enamoró en Senkalkapm. Esta serie, una comedia romántica que catapultó a la fama a ambos actores, nos contó la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Sus caminos se cruzan de una manera peculiar y terminan fingiendo un compromiso para lograr sus propios objetivos. La premisa, aunque trillada, resultó ser un éxito arrollador gracias a la química innegable entre los protagonistas. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con reencuentros secretos y noches de pasión? Bueno, aunque la serie es una comedia romántica con muchos momentos divertidos, también tiene su buena dosis de drama y, por supuesto, de pasión. Y es que la química entre Kerem y Hande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Rumores de un romance en la vida real alimentaron aún más la pasión de los fans, convirtiendo cada interacción en un evento digno de análisis exhaustivo en redes sociales y foros. La prensa rosa turca no se cansaba de especular, fotografiando cada gesto y analizando cada mirada. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, creando un frenesí mediático que catapultó la serie a niveles estratosféricos de popularidad. Dentro de la serie, recordemos esos momentos en los que la tensión entre Eda y Serkan era palpable. Esos encuentros casuales que terminaban en miradas intensas, esas conversaciones a media voz, esos roces accidentales que encendían la chispa. La narrativa de la serie se construyó magistralmente alrededor de estos momentos, jugando con la tensión sexual no resuelta y manteniendo al espectador al borde del asiento. La habilidad de Kerem y Hande para transmitir la complejidad de sus sentimientos, la mezcla de atracción y repulsión, era sencillamente hipnótica. Uno de los momentos más recordados, y que podríamos catalogar como un reencuentro secreto, es cuando Eda, desesperada por hablar con Serkan y aclarar un malentendido, lo espera en su casa a altas horas de la noche. La conversación es tensa, ambos están vulnerables y la atracción es innegable. La lluvia torrencial que cae afuera añade un componente dramático y romántico a la escena, intensificando la carga emocional. Aunque no hay una noche de pasión explícita en ese momento, la atmósfera está cargada de erotismo y deseo contenido. La interpretación de ambos actores hace que la escena sea mágica y creíble, logrando transmitir la tormenta de emociones que experimentan sus personajes. El silencio es tan importante como las palabras, las miradas lo dicen todo. Otro momento que podríamos mencionar es cuando, después de una separación dolorosa, provocada por las intrigas de los antagonistas y los propios miedos de Serkan a comprometerse, Eda y Serkan se reencuentran en una cabaña en la montaña. Aislados del mundo exterior, incomunicados y sin escapatoria, se ven obligados a confrontar sus sentimientos. La pasión resurge con fuerza y aunque al principio intentan negarlo, aferrándose al rencor y al resentimiento, terminan cediendo a la atracción. Este reencuentro, aunque no sea secreto en el sentido estricto de la palabra, es intenso y lleno de emoción. Marca un punto de inflexión en su relación y nos demuestra que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, incluso a través de los obstáculos más difíciles. La nieve que cubre el paisaje simboliza la pureza de sus sentimientos, a pesar de las complicaciones que los rodean. Ahora, cambiemos de serie y vayamos a Aşk Memnu, un drama turco que causó furor en su momento y que sigue siendo recordado por su historia de amor prohibido y sus personajes complejos.
Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Kvantatltu y Nebahat Zere, nos cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un hombre viudo mucho mayor que ella y con 2 hijos. La decisión de Biter de casarse con Adnan está motivada por el deseo de escapar de la sombra de su madre, una mujer ambiciosa y calculadora que siempre ha menospreciado a Biter. La vida de Biter cambia radicalmente cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego que vive en la misma mansión. La atracción entre Biter y Belul es instantánea y pronto comienzan una aventura amorosa a espaldas de Adnan. Sus encuentros son secretos, llenos de pasión y peligro. La serie está llena de momentos de tensión, de miradas furtivas y de conversaciones cargadas de significado. El juego del gato y el ratón se vuelve cada vez más arriesgado, y la posibilidad de ser descubiertos añade una dosis extra de adrenalina a su relación. La cinematografía de la serie, con sus planos cerrados y su iluminación tenue, contribuye a crear una atmósfera de intriga y sensualidad. Uno de los momentos más emblemáticos de la serie es cuando Biter y Belul se reencuentran a escondidas en la casa de campo de Adnan. La pasión los consume y terminan entregándose a sus deseos. Esta noche de pasión marca un antes y un después en su relación y los arrastra a un abismo de culpa y mentiras. Las consecuencias de sus actos se extienden como una mancha de aceite, contaminando todo a su alrededor y destruyendo la vida de aquellos que los aman. La tragedia se cierne sobre ellos inevitablemente. La relevancia de Ask Memnu para nuestro tema es evidente. La serie está construida sobre la base de encuentros secretos, pasiones prohibidas y la constante amenaza de ser descubiertos. La química entre Beren Saat y Kvantatltu es palpable y sus interpretaciones son magistrales. Logran transmitir la intensidad de sus sentimientos, el deseo irrefrenable y la angustia de vivir un amor ilícito. La serie, aunque dramática y trágica, nos muestra la fuerza del amor y la pasión, incluso cuando están prohibidos. La complejidad de sus personajes y la profundidad de sus emociones la convierten en una obra maestra de la televisión turca. Cambiemos de género y vayamos a una serie más reciente, Yalan. Esta serie, que ha causado sensación en Turquía y en el extranjero, nos cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y rebelde perteneciente a una familia rica y tradicional, y Seyran, una joven hermosa y tradicional que se ve obligada a casarse con él para salvar a su hermana, Suna, de un matrimonio no deseado. Aunque al principio su matrimonio es un acuerdo, forzado por las circunstancias y las presiones familiares, la atracción entre Ferit y Seyran es innegable. Sin embargo, ambos tienen personalidades muy diferentes y sus mundos chocan constantemente. La serie está llena de momentos de tensión, de malentendidos y de conflictos familiares, reflejando las complejidades de las relaciones modernas en un contexto tradicional. Pero también tiene sus momentos de pasión y de romance, esos instantes en los que la barrera entre el deber y el deseo se desvanece, permitiendo que afloren sus verdaderos sentimientos. Uno de los momentos más comentados de la serie es cuando, después de una discusión acalorada, provocada por los celos y las inseguridades de Ferit y Seyran terminan reconciliándose en medio de la noche, bajo la luz de la luna. La pasión los consume y se entregan a sus sentimientos, olvidando por un momento las presiones y las expectativas que los rodean. Esta noche de pasión marca un punto de inflexión en su relación y los acerca aún más, permitiéndoles vislumbrar la posibilidad de un futuro juntos, a pesar de las adversidades. La química entre los actores, Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, es evidente y sus interpretaciones son convincentes, logrando transmitir la vulnerabilidad y la pasión de sus personajes. En Yalan, los encuentros secretos y las noches de pasión son una constante en la relación de Ferit y Seyran. A pesar de sus diferencias y de los obstáculos que enfrentan, la atracción entre ellos es demasiado fuerte para ignorarla. La serie nos muestra la complejidad de las relaciones, la importancia de la comunicación y la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. La dinámica entre los personajes secundarios, con sus propias historias de amor y desamor, añade una capa extra de interés a la trama. Ahora, vamos a una serie que combina drama, acción y romance, Siyah Beyaz Aşk. Esta serie, protagonizada por Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay, nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a tratar a Ferhat, un asesino a sueldo despiadado, tras presenciar un crimen que no debía ver. A pesar de sus diferencias y de sus mundos opuestos, Asl y Ferhat se sienten atraídos el uno por el otro. La serie está llena de momentos de tensión, de peligro y de pasión, creando una atmósfera de suspense y romance. La relación entre Asl y Ferhat es compleja y llena de matices.
Se odian y se aman al mismo tiempo, luchando contra sus propios demonios y las fuerzas externas que intentan separarlos. Uno de los momentos más memorables de la serie es cuando Ashley y Ferhat se ven obligados a huir juntos para escapar de sus enemigos, tras ser traicionados por las personas en las que confiaban. Aislados del mundo exterior, se refugian en una cabaña en el bosque, buscando un lugar seguro donde esconderse. La tensión entre ellos es palpable y la pasión termina explotando, llevándolos a una noche de pasión, que marca un antes y un después en su relación. A partir de ese momento se dan cuenta de que no pueden seguir negando sus sentimientos y deciden luchar por su amor, a pesar de los peligros que los acechan. En Siyabe Yazask, los encuentros secretos y las noches de pasión son una forma de escape para Ashley y Ferhat. En medio del caos y la violencia que los rodea, encuentran consuelo y amor en los brazos del otro. La serie nos muestra la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más oscuras, dándoles una razón para vivir y luchar por un futuro mejor. Y para finalizar, quiero mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en encuentros secretos y noches de pasión, tiene momentos muy intensos y románticos, Erkencikus. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul tras pasar años viajando por el mundo. La serie está llena de momentos divertidos y románticos, con una trama ligera y entretenida que ha conquistado al público internacional. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y sus interpretaciones son encantadoras, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Aunque no hay muchos encuentros secretos en la serie, sí hay momentos de pasión y de romance que nos roban el aliento, gracias a la naturalidad y la espontaneidad de los actores. Uno de los momentos más recordados es cuando Sanem y Can se reencuentran en una isla de Spoo.